En Onda Cero, Onda Fútbol. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Fútbol internacional con Jesús López y Mario Gago. Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto sigue siendo Onda Fútbol, después de un verano que para algunos dirán las malas lenguas que ha sido demasiado largo. A mí se me ha hecho corto, sobre todo porque cuando conspiras y co-conspiras, la verdad es que el tiempo se pasa volando. Así que el nuevo Onda Fútbol tiene aquí a un tal Mario Gago. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Jesús López. Esto es el nuevo Onda Fútbol que por fin ha empezado. Hemos recibido muchos mensajes, gracias a la gente que ha preguntado por nosotros a principios de septiembre, a finales de agosto. Queríamos asegurarnos que podíamos volver, pero volver con una gran novedad, Jesús. Sí, hay un hombre que ha decidido colgar el micrófono podcastiano, dejar el mundo de las ondas de internet y ir solo a las ondas antiguas. Es un hombre chapado a la antigua y por lo tanto es tradicional y le gustan los libros en papel y la radio solo por ondas. De hecho, igual ya no sale en FM, solo en la AM. Miguel Venegas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Onda Fútbol, ¿cómo estáis? Oye, qué cosa más rara, ¿no? Entrar Esto aquí es rarísimo, ¿eh? de externo. Desde Sí, fuera, sí, ¿no? sí. ¿Qué tal? Décima ¿Cómo temporada, vas ¿eh? el Esta es la 10ª temporada, ¿sois conscientes? La 10ª. Buah. Sí. Es que, claro, ya he estado 9 años aquí al frente, aguantando. Nosotros hemos estado en las últimas, pero en las primeras ahí echándote Más empezaste. 7, ¿no? Llevamos nosotros. Sí, Bueno, por aquí sí. ha pasado Gaby Ruiz, por aquí ha pasado Longoria, que es el presidente del Marsella. Me siento del Sí, ha Marsella, pasado sí, mucha señor. gente, ha pasado mucha gente, pero bueno. Yo me voy a ir retirando poco a poco, ¿eh? Ya veremos qué pasa en el futuro cercano, pero bueno, poco a poco me voy retirando, pero voy a estar aquí con vosotros. Total, no me cuesta dinero, pues aquí estoy. Bueno, a ver, a lo mejor te cobramos algo, ¿eh? O sea, Entonces será cuando me vaya. el podcast no se paga solo, a ver. Va a haber que empezar a pagar a los… ¿Seguro? Pero es verdad que sí que queremos contar con la sabiduría de Miguel Venegas lo máximo que se pueda para que nos ilumine un poco de… Claro, es el que más fútbol ve todos los fines de semana de fuera de España, de todo el mundo. Estás en Radio Estadio ahí todo el finde. Y claro, nos tienes que iluminar porque tienes el contexto de todo. Yo iba a decir que lo de Italia es lo más importante, Jesús lo de Premier, y luego ya vendrá Manu, ya sabes. Ya, sí, bueno, pobre Manu. Vaya semana, pobre Manu, de verdad. Le quitan el Le Classic para una cosa que hay interesante. No, a ver, yo estoy un poco preocupado, sinceramente. Estoy preocupado por Italia. Porque es verdad que, bueno, en Italia tenéis vuestro ecosistema futbolístico que con eso os va bien y os vale culturalmente, socialmente, a la gente le mola porque tiene su equipo. Pero es verdad que el Inter lo veo muy tristón. El Napoli es el que se mantiene ahí. Es verdad que parece increíble, pero el Napoli es el equipo más estable de Italia. La Juve no arranca. El Milan es un dolor ver los partidos, como no podía ser, dímelo con Allegri. Y no les veo para competir, sobre todo no les veo para competir en Europa. Veo a Alemania, que a lo mejor el Bayern gana la Liga en febrero. Veo Francia, que el París va a ganar la Liga cuando le dé la gana. Y casi nos queda la Premier, ¿eh? Y a mí eso me preocupa, sobre todo la competitividad, porque al final nos queda la Premier, el Madrid y el Barça, y el Bayern y el París. Y en la Premier, lo que sí que estoy un poco desconcertado es con el Liverpool y el Arsenal. Primero porque el Liverpool no me parece que haya hecho un mercado de fichajes tan descomunal. Está bien lo que ha hecho y tal, pero creo que se ha quedado cojo en algunos sitios. Creo que no está jugando tan bien como la gente cree y aún así lo gana todo. O sea, hay un gen competitivo ahí que yo no me acabo de explicar. Lo de Szoboszlai de lateral derecho y que no pase nada es algo que me tienen que seguir explicando. Y sin embargo el Arsenal, que yo veo… o sea, yo si estuviera jugando al PC Fútbol antiguo, veía al Arsenal y es el mejor equipo, la mejor plantilla, el que mejor mercado de fichajes ha hecho. Y aún así veo que se sigue atascando, ¿no? Y me parece que tengo un poco de miedo de que Liverpool acabe ganando la Liga en marzo, en la Premier, fíjate lo que son las cosas, y nos quede solo a los futboleros, pues aparte de todas las demás posiciones de todas las ligas,
la Champions, que es verdad que va a durar mucho porque el nuevo formato te da para que dure muchísimo. Así que he empezado un poco preocupado viendo el nivel de los equipos, sinceramente. No, caray, espero que no. Yo, ya sabes que he apostado este año por el Arsenal en Radio Estadio. De momento, ¿Por Liga o por Champions? Porque yo he apostado al Arsenal en Champions, ¿eh? En Champions sí que creo que puede ir muy lejos. Y además es que los primeros resultados me están un poco desmintiendo, porque yo pensaba, bueno, el Arsenal en la Liga sobre todo porque es una cuestión de regularidad y es el equipo que no ha cambiado sino que ha evolucionado y con la misma base ha añadido. Entonces digo, bueno, pues para regularidad del Arsenal, bueno, pues ya lleva 2 partidos o 2 tropiezos. Es verdad que contra el Liverpool y contra el City, pero son 2 tropiezos y son 4 puntos que le saca ya el Liverpool de Klopp. De Klopp, sí. De Slop. Bueno, De Slop. Así que ya veremos, pero sí me llama la atención lo que dices. Es verdad que la competitiva… Yo, antes de repasar lo de Italia, Mario, es que yo no puedo dejar de hablar de lo que pasó ayer en el partido del Inter, un tema del VAR que me parece increíble. Hay un gol anulado a Fratesi, en el que el portero había salido, con lo cual la línea de fuera de juego te la marcaba el portero, no el último defensa. Ya sabéis que tiene que haber 2. Bueno, pues el VAR ha marcado la línea en el defensa en vez de en el portero. Y lo han enseñado en la tele como diciendo, mirad, aquí está la prueba de que era fuera de juego. Suerte que aún así estaba por delante del defensa y no se han equivocado en la decisión, pero no se han equivocado de pura chiripa, porque estaban marcando la línea donde no era. O sea, es una cosa increíble. Coincido con Miguel. El tema de Italia ha bajado. Es un año de que ha bajado el nivel, claramente. Y ya no solo porque se fichen a los descartes de la Liga Turca, que es una broma recurrente que se hace en Italia. Porque al final Sí, ha venido. se hace broma de eso. Hombre, claro, ha venido Immobile, que estaba por ahí. Bardi, ojo que está Bardi, ¿eh? Jamie Vardy. Bernardeschi, Vardy, que estaba pobre. perdido porque se había ido a la MLS. En fin, Edin Dzeko, que por eso también descarte de la Liga Turca. Es un poco un desastre en ese sentido de que faltan figuras clave, pero yo creo que el gran ejemplo es el Inter que está en un proceso de revolución y que tampoco te trae figuras. Es verdad que la gran figura que ha venido este año al fútbol italiano es Luka Modric, porque Con 40 años. Es que si tú ves partidos de cualquier equipo estas primeras jornadas, el tipo que es más determinante, más desestabilizador, es Modric lanzando balones al espacio a Pulisic, ha sido este fin de semana, o a Estupiñán, o el primer día marcando, bueno, el fin de semana pasado, el primer día de septiembre, marcando el gol ante el Bologna. Ese es el nivel de la Liga Italiana. Luego, el gen de competitividad está, y hay que ver el Napoli con estas nuevas certezas, con Højlund, con Noah Lang, Conte, en fin, si no le expulsa a un jugador a los 20 minutos, pero es verdad que en Italia el nivel está más bajo. Ojalá que al menos dé para que la liga esté tan igualada como la del año pasado, que se decidió en la última jornada. No sé ¿qué destacas tú de este fin de semana de todo esto que hemos hablado de Italia? Si hay algo más allá de Modric que te haya llamado la atención que quieras destacar, Miguel. Pues de este fin de semana, bueno, me ha llamado la atención la Atalanta, que me da la impresión de que la Atalanta no ha arrancado. Es verdad que siempre me decías todos los años que, bueno, la Atalanta empieza mal y luego va cogiendo ritmo. Claro, está Lukman, todavía no empieza a jugar. Hemos descubierto a Kristovic este fin de semana. Ha aparecido Daniel Maldini, que, bueno, que yo no confiaba en que acabara siendo un gran futbolista, pero bueno, no está haciéndolo mal. Me está sorprendiendo. Y luego lo de Nico Paz, que es verdad que tenía muchas ganas de verle ayer en el Fiorentina Como. Es verdad que toca la pelota y se le ve distinto. Y se le ve que le buscan y se ve que es el dueño del equipo en ataque y es fantástico. Pero es verdad que tampoco ayer hizo gran cosa. Y no sé si el Como va a cumplir las expectativas que tiene después de este verano. Porque yo creo que no sé si hay un hype por el tema de Fábregas, por el tema de, no sé, sí, porque tienen pasta al final. Se han gastado pasta, pero tampoco es que tengan un plantillón. Pero me da la impresión de que todo el mundo está esperando que el Como esté entre los 4 primeros. Y hombre, si Nico Paz se sale, pues igual sí, pero no sé. Incluso a Morata tampoco le he visto demasiado bien, ¿no? Este fin de semana. Bueno, no sé. Tengo ganas de que algunos que han empezado muy bajos espabilen un poco. Ya te decía lo del Inter, lo del Atalanta, que bueno,
y el cómo, pues yo me esperaba un poquito mejor. Y fíjate que la Fiorentina, que en Radio Estadio estábamos hablando muchos de candidato a ganar la Conference, bueno, tiene cosas, pero también me sigue dejando un pelín frío. Antes de que destaques lo demás, para cerrar por Italia, bueno, decir que también ha habido un derbi de Roma que ha ganado la Roma 0-1 con gol de Pellegrini, que estaba prácticamente apartado de la Roma y al final Gasperini le ha recuperado, le ha puesto titular cuando nadie le esperaba y ha marcado el gol decisivo. La Lazio en la segunda parte puede marcar goles, pero no está fina. Y que la clasificación ahora misma dice, hoy sale este podcast el lunes, entonces el Napoli tiene que jugar todavía contra el Pisa. Tenemos Milan-Napoli la semana que viene, por cierto. Entonces la clasificación dice, primero Juventus 10 puntos, Milan, Napoli y Roma 9 puntos. La Juve se dejó los primeros 2 puntos de la temporada, venía con pleno, empató ante el Verona, un partido polémico donde podía haber un expulsado para el Verona, y aún así, fijaos, que Tudor tuvo mini rajada para la Liga Calcio Serie A. Questa Lega che decide quando bisogna giocare e quando non bisogna giocare, ecco perché magari si poteva farci giocare domani sera. Il Napoli fa in 9 giorni 3 partite, noi facciamo in 7 giorni. Questi sono punti alla fine perché sono 1, 2 o 3 punti, però sono punti. Creo que se entiende bastante bien, ¿no? Dice que el Napoli en 7 días, ellos te han jugado 3 partidos en 7 días y el Napoli tiene más descanso y que el partido se podía haber jugado más tarde. Así que ya empieza la primera rajada de calendario apretado de la temporada. Pero es que eso no vale, es que eso lo vamos a escuchar toda la temporada a muchos aficionados, pero que los entrenadores no entrenen esto, por favor, porque es que es imposible, si el calendario está como está y las jornadas, las ligas las ensanchan todo lo que pueden, pues es que esto va a pasar. Y el Mundial este año. Esto siempre va a pasar. O sea, la Liga Española, si no hay ni un solo partido que coincida con otro, pues claro, siempre va a haber alguien que descanse un poco más que el otro. Siempre. Entonces, si cada semana se queja a un entrenador, pues vamos mal, la verdad. Sí, bueno, y en Inglaterra, mientras tanto, yo destacaría la victoria del Liverpool en el derby. Siempre ha sufrido, pero sigue con el pleno. El United agobiado contra 10 y ganó al Chelsea, pero por muy poco. Y además es muy gracioso. Amorim a veces tiene salidas, porque la mayor crítica que le hacen a Rubén Amorim en Inglaterra ahora mismo es que nunca quiere cambiar su esquema, su 3-4-2-1 absolutamente inamovible. Le preguntaban antes del partido qué haría falta para que tú cambiaras tu esquema y decía que él no cambiaba ni que le llamara el Papa. Claro, en el partido se pone por delante 2-0, le expulsan a uno y cambia el esquema. Y después del partido, en la rueda de prensa, preguntaban, bueno, ¿qué tal tu conversación con el Papa? ¿Cómo está? Y se reía, pero lo cierto es que tengo que cambiar. Y luego lo del City, yo sigo estando perplejo, es la palabra con este City. Luego lo hablaremos en la parte de Champions, porque creo que hay que hacerlo en poco a poco, pero como primera pildorita, Miguel, y me dices qué te parece este sonido de Guardiola, que a mí me parece que estamos en un universo paralelo este verano, algo pasado, y Miguel Venegas se va de Onda Fútbol y Guardiola dice esto. The Arsenal was bad in that term, so we don't want it, but sometimes it happens. So, okay, one time in 10 years is not bad, right? So it was good. I have to prove myself again for another strategy. Now I am a transition team. You know that? Ahora somos un equipo de contraataque. De transición, ¿no? Transition team. Transiciones de contraataque. ¿Cómo? Es evidente, lo que pasó contra el Arsenal fue tal cual. O sea, si hace 5 años te dicen, ves ese partido, te dicen que el entrenador es Guardiola, no te lo crees. A mí, porque claro, marcaron un gol y se echaron para atrás porque el Arsenal era superior y además tenía la pelota y más capacidad para tener la pelota. A mí me gustaría en el fondo saber si a Guardiola esto le vale. O sea, que yo pues lo entiendo, tienes los jugadores que tienes o tienes el equipo que tienes, pero y tienes enfrente lo que tienes. Es decir, no se los ha encontrado, los ha fichado, ya, se supone sí, que de acuerdo con él, porque el equipo lo han rehecho este verano. Entre el mercado de invierno y el de verano han rehecho el equipo completo, como han querido. Nadie les ha obligado. Sí, pero que, no sé, a mí me gustaría saber en el fondo, y solo lo sabrán sus allegados, me imagino, su equipo y tal, si a él le gusta esto. Porque una cosa es que tú cambies, que oye, Guardiola ha cambiado muchas veces de esquemas, de formas de jugar, ha buscado cosas. Me gustaría saber si esto le gusta. Yo entiendo que no, porque además porque jugó en realidad el City como un equipo inferior al Arsenal. Que es que en realidad lo es. Que no pasa nada, que no pasa nada.
Pero que yo habría... O sea, yo cuando vi el partido dije, se pone 1-0, el Arsenal es superior, se van a echar, lo normal es echarse atrás. Pero yo me imagino que Guardiola tiene que estar muy incómodo en esta situación. No sé si es final de ciclo, tantas veces que hemos hablado del final de ciclo de Guardiola en el City. No lo sé, pero claro, estamos en septiembre. Va a estar todo el año así. Ahora es un equipo de transición. Se va a moldar él mismo y va a decir, bueno, vamos a intentar hacer unas transiciones que te cagas. Vamos a hacer esto así, mira. La Pues pregunta oye, tiene ojalá, más no lo Inri, sé. Miguel, porque le dicen directamente, hoy has puesto el autobús. Es que se lo dicen así, que es otro Guardiola hace años es que hubiese saltado. Y además, ahora que, claro, él como es irónico y muy, no sé si victimista, pero muy reactivo a las críticas, ahora esta semana criticó al Arsenal y al Liverpool por lo que habían gastado, entre comillas. Dijo, bueno, si ganan la liga el Arsenal y Liverpool va a ser por lo que han gastado. Igual que nosotros, cuando ganábamos las ligas, no era porque éramos muy buenos y trabajábamos muy bien, sino porque gastábamos mucho. Pues yo me imagino que ahora está en esa situación en la que dice, bueno, pues ahora nosotros podemos ganar de esta manera y igual que nuestros rivales se encerraban antes y era lícito, pues nosotros también hacemos esto. Yo insisto, esto por supuesto tiene todo el derecho del mundo y incluso igual es la mejor forma que tiene ahora mismo para sacar los partidos. Pero me imagino que Guardiola no tiene que estar cómodo en esta situación. Difícil pensarlo, sí, conociendo lo que le conocemos. Bueno, Miguel, te cuento y aprovecho para contarle a los oyentes que vamos a cambiar un poquito la estructura del programa. No va a haber una sección de Inglaterra y una de Italia como solía haber. Vamos a fijarnos en un tema. El de hoy es la Champions, obviamente después de la primera jornada. Yo tengo 2 preguntas para ti sobre la Champions. La primera, y así enganchamos con el debate de la temporada pasada. Si ahora te llama Ceferin y te dice, mira, Miguel, quiero que tomes una decisión por mí. Como todavía hay fechas, podemos, si quieres, cancelar la Champions, este sorteo, y volver al formato anterior de grupos, etcétera. Porque es mejor. ¿Tú qué opinas? Yo volvería al anterior. Sí, sin duda. A mí del formato nuevo me gusta la última jornada. Eso sí que Bien, me gusta. Miguel, bien. Me gusta la última jornada. Pero, a ver, se podría hacer un híbrido. Pero si hay que elegir entre este formato y el anterior, me quedo con el anterior, sinceramente. Pero más que nada, sobre todo, por las plazas que hay para clasificar o para seguir adelante, ¿no? Que es que son 16. Es que son demasiados equipos los que pasan. Si me cambias un poco eso, te admito el jugar todos contra todos y hacer una liga única. Vale. Pero si hay que elegir a pelo entre este y el anterior, me quedo con el anterior. Son 24. Es que me da la impresión, el año pasado era una cosa nueva y estábamos un poco flipados de ahí al principio. Cada partido había muchos partidos chulos. Pero yo mismo, esta semana pasada, pues veía al Atlético de Madrid perder en el último minuto contra el Liverpool y vale, lo vivías a lo mejor intensamente, pero luego decías, ¿qué más da? Si es que se van a pasar igual. El Newcastle, que perdió contra el Barça, yo pensaba, no pasa nada. El Newcastle, pues lo normal es que no esté entre los 8 primeros, pero entre los 16 primeros va a estar. Entonces, siempre voy a tener, salvo que la empiecen a fastidiar muy, muy a menudo, muchos equipos, como el año pasado pasó con el París, que tenía un calendario muy malo, me da la impresión de que, bueno, está bien, pero no sirve para mucho. Y segunda pregunta, ¿cuáles son para ti este año los 3 máximos favoritos para ganar la Champions? Para mí, Arsenal, Paris Saint-Germain. Son 3 solo. No, son pocos, ¿eh? No te Sí, llegan. que son pocos. Arsenal, Paris Saint-Germain y... Bodo Glimt. Ojalá. Arsenal, Paris Saint-Germain, Liverpool. Bueno, sí, hay varias. Luego Sí, lo veremos Madrid y más. Barça están cerca también, pero bueno. Bueno, pues y que sepas que, claro, ahora tenemos una tertulia Champions y yo había pensado en hacer la escaleta, pues hombre, pues lógico es poner el himno de la Champions, ¿no? Pues claro, hay diferencias creativas en este punto de la música. Ya. Quiero tranquilizar a todo el mundo
Porque que no haya sección de Italia no quiere decir que no se vaya a escuchar más música italiana y que no se vaya a hablar de Sanremo. Esto, que se quede tranquilo todo el mundo. Ha habido un comentario que me ha encantado, que ha dicho: Onda Fútbol, el programa en el que te enteras de quién es el capocannoniere de la Serie A y de quién ha ganado Sanremo. Bueno, al menos para el primer programa, en deferencia a Miguel Venegas, voy a poner un grupo que le gusta, y esto es Pinguini, Tattici, Nucleari, Islandia. Gracias, Miguel. Gracias. Abrazo. Chao, chao. Volevo il nord e cercavi il sud, correnti opposte ma stesso mood. Hai chiesto il dolce, ero la mus ti tiravo su. Ti chiamo ancora ma non lo sai, sul vecchio numero di anni fa. Ma l'hai cambiato, non ci sei più e fa tu. Ma tu ci pensi. Es el primer capítulo de la temporada y por eso tenemos que poner un poco en orden las jerarquías de Europa. Se ha disputado la primera jornada de Champions, en breve se disputará la primera de Europa League, la semana siguiente ya la de Conference. Hay que organizar cómo están los grandes de Europa en este inicio de temporada, ¿no, Jesús? Sí, vamos a llamar a nuestro comité de expertos a ver qué opinan, porque después de la primera jornada de Champions League y antes de que comience esta semana la que ya sabes que para mí es la mejor competición del mundo, que es la Europa League este año, solo la 25-26 y la Conference League, yo creo que tenemos que poner un poquito todo en orden. Ha habido muchos cambios en este verano, ha habido movimientos ya interesantes en esta primera jornada. Yo creo que hay que hablar, por ejemplo, irnos a París, olala, y recibir de nuevo en Onda Fútbol a Manu Terradillos. Manu, ¿qué tal? Bonjour, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hermano. La última vez yo aún me he estado escuchando, para que veas que me preparo las cosas, el último episodio que hicimos la temporada pasada y te dejamos con medio París quemado, con todos los coches quemados en tu barrio, Manu. ¿Cómo fue ese verano? Mira, te hace una cosa. Ha habido hace nada, hemos tenido dos huelgas. El 10 y el 18 hace nada, más tranquilas de lo que me esperaba. Hemos cambiado de gobierno, aunque sigue Macron, pero hemos cambiado de primer ministro. Bueno, ha sido todo una aventura muy francés todo, muy francés todo. Más tranquilas las huelgas en París que las celebraciones de la Champions del PSG. Francia ya no es lo que era, ¿eh? Absolutamente. No, se hablaba de si iba a ser como la época de los chalecos amarillos. No sé si os acordáis, y no, sí. No ha sido para tanto al final. Ha habido mucha movilización, pero bueno, no, ha sido más tranquilo. Bueno, y en este eje franco-alemán de Onda Fútbol nos vamos hasta Berlín, donde está Alejandro Diago. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Guten Morgen, hallo. Buenas a todos. Ahí el verano bastante más tranquilo, ¿no? Entiendo. Verano tranquilo, y justo hoy comienza la Oktoberfest en Múnich, con lo cual es momento de celebración, el momento en el que veremos a los jugadores del Bayern disfrutar de uno de los eventos más especiales del año en Alemania. Así que es un tiempo tranquilo, este final de verano, inicio de otoño, y a ver qué nos depara en el plano futbolístico, porque en el político, si bien es intenso, en el futbolístico apunta a ser bastante interesante, cuanto menos. ¿A qué no sabes a quién igual se deja caer por la Oktoberfest esta semana? En fin. Bueno, pero en Stuttgart, está todo ¿no? planeado. Bueno, hay trenes. No, pero también hay, ¿no, Ale? En Baden-Württemberg hacen una especie de Oktoberfest. Sí, en Baden-Württemberg. Empieza la semana siguiente. Sí, estoy muy puesto en Oktoberfest este año. Yo lo siento. A mí me da pena haberme perdido la Heidi Fest, que es la Oktoberfest que hace Heidi Klum. Eso... No. Eso está yo estuve un año y tampoco es para tanto, ¿eh? ¿No? No, lo que pasa es que igual no te acuerdas, pero... Bueno, como no hemos hecho highlights del verano, yo dejo, antes de empezar, una recomendación aquí. La feria de Gante, ¿eh? Ojo, en Bruselas, impresionante. Otro día lo comentamos, pero vamos a ponernos en materia. Primero vamos a empezar por el campeón. El campeón y el accidentado Paris Saint-Germain, que ha vuelto a empezar. Ha tenido, la verdad, un inicio de temporada parecido al final de la temporada pasada en lo que se refiere a la Champions, también en la Supercopa. Pero Manu, sobre todo nos interesa saber cuáles son los cambios. ¿Cómo crees que va a evolucionar este equipo con respecto al del año pasado? Yo creo que cambios no hay ninguno. De hecho, los fichajes han llegado un poco para reforzar lo que hay y mirar un poco de cara al futuro, como es el caso del central Zabarni, que es una especie de complemento para Marquinhos. Pero el 11 titular va a ser el mismo. Quitando la portería por Chevalier, que se fue Donnarumma, donde se busca un poquito más de juego con el balón en los pies por parte de Chevalier, pero luego la estructura...
el sistema o los sistemas, porque los cambia, ¿no? Empieza con 4 atrás cuando defienden, con 3 atrás cuando atacan, todo eso no va a variar. Es decir, quitando el portero, los otros 10 son los mismos, la forma de jugar es la misma. Lo vimos contra el Atalanta en la Champions, esa presión. No estaban Dembélé ni Doué, que para mí van a ser de momento parten como favoritos junto con Kvaratskhelia, sobre todo Dembélé. Doué veremos a ver con Barcola. Pero no hay muchos cambios, y es que tampoco ha habido mucho fichaje porque tampoco creo que Luis Enrique quería retocar nada más allá de Donnarumma, porque puede haber jugadores que digas, este es mejor, pero es que va a encajar mejor, y es donde yo creo que ahí había muchas dudas, así que lo que quiere Luis Enrique es exactamente volver a lo mismo que se vio en la final contra el Inter, y yo creo que con el partido del Atalanta hemos visto que va un poco ya en ese camino. Me llama mucho la atención ese cambio de Donnarumma que fue tan repentino, por supuesto. También porque lo podemos enganchar con el City. A Luis Enrique no le vale Donnarumma por el juego de pies y a Guardiola sí. ¿Cuál es el gato encerrado aquí? No lo sé, la verdad, me sorprendió mucho. El problema que se ha encontrado Donnarumma es que él con su Champions, que fue fundamental, fue esencial, digamos que para mí se había ganado el derecho a seguir. Lo que ocurre es que Luis Enrique, llevando al equipo a conseguir la Champions, ¿no? Su derecho a elegir estaba por encima. Es decir, yo creo que hay muy pocos jugadores del 11 que si Luis Enrique hubiese dicho no me gusta este, tráeme a otro, quitando Vitinha, Marquinhos y Dembélé, fíjate, yo creo que el resto, a lo mejor, bueno, Hakimi tal vez, el resto igual habrían sentado mal las salidas, pero se habría hecho. No lo sé, yo creo que se buscaba también un equipo más francés, mejora el juego de pies Chevalier, aunque tampoco tanto, y luego no sé yo, ahí sabes tú más, si a lo mejor el City lo que estaba era necesitado de un portero de nivel y igual no tenía tanto tiempo para elegir, o no como el fichaje se produjo un poco más tarde. Sí, claro. Pero es que yo creo que el City se lo encuentra, lo de Donnarumma, porque había fichado a James Trafford, que él pensaba que iba a ser titular o se le iba a jugar como mínimo con Ederson, que tuvo un final de temporada pasada y un inicio malo, sobre todo la temporada pasada. De repente era un futbolista que parecía que no le afectaba nada, que tenía una cabeza muy fría y si se equivocaba, si cometía un error, a la siguiente se la volvía a jugar y habitualmente salía bien. Y todo eso se ha roto en algún momento. Y Ederson de repente era un portero que hacía unos errores absolutamente impropios de él, que lleva años y años y temporadas haciendo esa salida de balón del City tan arriesgada con un aplomo increíble, y todo eso se le vino abajo casi de un día para otro, a la vez que el resto del equipo además. Yo lo de Donnarumma me lleva a otra reflexión en el City. Vamos a ver, sabemos si más coincidimos. O menos, a ver si coincidimos, dale. Sabemos más o menos que Pep Guardiola está en el tiempo de descuento. El plan original de Pep Guardiola era haberse marchado la temporada pasada cuando acababa contrato. Como el equipo se le vino abajo y empezaron las derrotas, él no quiso marcharse en ese momento. Y él, en parte, renueva porque no quiere, después de una temporada o una época tan gloriosa, irse en un momento tan bajo del equipo y dejarlo tan mal. De hecho, lo hemos visto porque se ha marchado Chiqui Beristain y en el documental de su despedida, Chiqui admite, y lo dice él, que el plan era: se va Guardiola, me quedo yo, piloto la transformación del equipo hacia otro entrenador, y una vez que esté el nuevo entrenador establecido y esté la plantilla transicionada, yo me voy. Ese era el plan inicial, pero se ha cambiado. Guardiola se queda y entonces ha dicho Chiqui, no, yo me quiero retirar ya, yo no me voy a quedar tanto tiempo. Y se ha ido Chiqui antes que Guardiola. A mí esto me hace pensar, ¿está el City haciendo una plantilla para otros 7 años de Guardiola, o está el City haciendo una plantilla para otro entrenador realmente? Y Guardiola es el que va a pilotar la transición y ya está. Y yo tengo esa sospecha que no me la puedo quitar de encima. Y el otro día en el partido contra el Napoli un poco me la acrecentó, porque cuando se queda con 10 el Napoli, sobre todo en la primera parte, en asuntos verdad que cambiaron un poco, el recurso del City para atacar fueron los centros al área. Y no marcó, pero estuvo a punto, hizo varias paradas de mérito Milinkovic Savic, pero buscando balones a Haaland arriba, hubo muchos centros. Es decir, a mí me da la sensación, y es más, es que hay otro punto clave aquí, que es que Pep Guardiola, ¿quién tiene ahora de principal mano derecha? Solía ser Lillo, a su cuerpo técnico lo despidió al acabar la temporada pasada. Guardiola se quedó él, pero despidió a todo el mundo a su alrededor, despidió al cuerpo técnico, despidió al capitán, despidió a la estrella, a todo el mundo. Y es Pep Linders, es el mítico ayudante de Klopp cuando llegó al Liverpool.
Es decir, que se fue después de la pandemia, creo recordar, intentó una carrera en solitario y no le salió, y ahora vuelve a ser el asistente de Pep Guardiola. Es decir, aquel choque de estilos entre Guardiola y Klopp del City y el Liverpool, resulta que ahora uno de los principales valedores del estilo de Liverpool está con Pep Guardiola en el City. A mí me parece que estamos en un momento de transición en el City, y lo de Donnarumma lo veo más por ahí, porque a mí no me cuadra que el portero que estuviera deseando Guardiola en cuanto a estilo, no en cuanto a nivel, sea Donnarumma. No sé si coincides, Manu. En parte sí, es decir, yo creo que no es un fichaje de Guardiola para la reconstrucción de un equipo de Guardiola, sino el fichaje de un buen portero. Es decir, yo creo que ya Guardiola sabe que no tiene ese tiempo, que no va a reconstruir, que no va a poder regresar igual a ese estilo anterior, y ha dicho, mira, pues quiero un portero que sea efectivo, que sea bueno. El club yo creo que ha dicho es un buen portero, lo fichamos también sin ningún problema, porque debería valerle a casi cualquier entrenador. Y yo apuntaría además, viendo sobre todo la fragilidad que ha tenido por momentos el City, que es una cosa que tuvo también el PSG y que Donnarumma solucionó. Es decir, tuvo paradas en momentos clave que a lo mejor el año pasado sí. Por eso mismo, digo, a lo mejor, yo lo veo por ahí también en el sentido de ya no me interesa tanto el balón, un portero que pueda mover el balón con los pies, que se integre en ese juego de toque, sino un portero que pare, que aguante, que tenga experiencia y que en momentos malos, porque los hemos tenido y Guardiola los ha visto, que igual, lo digo medio de broma, no se le había olvidado lo que era estar así, ha dicho, pues prefiero a alguien que me pueda aguantar el equipo en esas situaciones complicadas. Sí, yo creo que lo fichan por el nivel, porque si lo piensas, el planteamiento del verano estaba hecho. Vuelve James Trafford, que es un jugador criado allí, que lo conocen, que saben lo que les puede dar, que parece que puede crecer, pero no es un portero estrella, obviamente. Y de repente, al final de mercado, aparece Donnarumma y dicen, bueno, pues para el City del futuro, este es un portero top mundial, campeón de Europa, pues nos lo quedamos. A mí, yo lo leo así. Pasando de acera, de los ganadores de la final a los perdedores. Mario, ¿cómo ha sido el verano del Inter y de los italianos? Ha sido un verano de revolución en el sentido de banquillo. Mira, y también temas con el portero, porque Sommer no estuvo muy bien en ese derbi de Italia que empezó prácticamente en septiembre, donde el Inter pierde en el último momento. Pero ha sido un verano de cambios en el sentido de que ha llegado Christian Chivu, heredando un poco lo que hizo Simone Inzaghi, que llevó al equipo a luchar prácticamente por todo, pero se cayó en las 3 competiciones la temporada pasada, perdió la Liga en los últimos instantes, a la última jornada contra el Napoli, no llegó a la final de Copa Italia, cayó en semifinales contra el Milan, y la final de Champions tan sonada que aún al equipo, a Chivu, le dicen que si todavía tiene consecuencias, ¿no? Porque el equipo muchas veces tiene esa sensación de mentalidad más bien frágil. En ese sentido se está intentando reconstruir. No ha salido Çalhanoğlu, y eso que en el Mundial de Clubes hubo un medio lío, Lautaro señalando que había jugadores que parece que no querían seguir y señaló claramente a Çalhanoğlu. Ha habido una paz, el turco permaneció en el centro del campo y parece que sigue siendo importante. Ha introducido Chivu una mínima variante táctica, y es en el centro del campo, a veces entre a Sušić o incluso descolgar, y que haya alguien de trecuartista que siga más avanzado, con Lautaro y Marcus Thuram. Marcus Thuram ha empezado muy bien. Lo que ha cambiado es un hombre en defensa. Ha salido dirección al Olympique Marsella Pavard, y ha llegado a Kanji para reforzar un poco, dar también experiencia y reforzar la defensa. Y más allá de los chavales como Sušić o Pio Esposito, que van a tener más oportunidad, también Boni para ser la tercera fase, el tercer delantero que sea mucho más físico respecto a Arnautovic, que su fallo, por cierto, le valió la Liga al Inter. Así que es un Inter en reconstrucción, que Chivu tiene que todavía gestionar más mentalmente que de juego, porque sí que es verdad que genera fútbol y que a nivel de plantilla probablemente sigue siendo la mejor de Italia. Yo aquí no sé cómo lo ves, Mario, y los demás. No puedo dejar de tener la sensación de que igual al Inter no le ha venido del todo bien jugar la final de la Champions League. No. Es decir, si hubiera perdido la semifinal contra el Barça en una eliminatoria súper emocionante, que es lo que esperábamos todos, ¿no? Un poco la final París Saint-Germain-Barça, a lo mejor hubiera perdido con honores, qué bien, qué buena temporada del Inter en la Champions, ha ganado la Liga, semifinal de Champions cayendo ante un gran Barça,
y ya está, y continuidad, ¿no? No sé, me da esa sensación. Hubiese pasado lo mismo porque hubiese sido cero titoli. Como diría Mourinho en sus buenos tiempos, cero titoli. Porque al final es verdad que caes de forma muy dura en la final de Champions, pero esa victoria moral contra el Barça también te sirve y te hace que el equipo cree. Este Inter, el año pasado la sensación ya de proyecto acabado. Y aunque la mayoría sigue, a Chervi, por ejemplo, con sus 30.000 años, o Sommer en portería, la sensación es que ahora va a haber una transición en este año. Y por eso yo veo al Inter siendo la mejor plantilla y con Kibu, que tiene una patata muy caliente, porque Kibu llega al Inter siendo no sé si la tercera opción, seguro la segunda opción, pero la tercera opción probablemente, porque la primera idea es traer a Fábregas. Fábregas dice que no, que me quedo en el Como tranquilamente, que me dejan hacer y deshacer lo que quiero. La segunda opción parece ser que era Paktir Vieira, que está en el Genoa y dice, esta patata caliente no me la como, y al final llega Kibu, que estaba en el Parma, y dice, bueno, yo crecí en el Inter, había entrenado también a la primavera, actualmente estaba en el Parma, y es un poco ídolo del triplete, ¿no?, de 2010, y con eso pues le dan como más tranquilidad, pero es una gestión muy difícil con todo lo que pasó el año pasado, de perder finales, de todo esto, y luego intentar renovar un equipo que estaba muy hecho, así que vamos a ver. Bueno, pues a mí me parece que iba a decir solo que a mí me parece que la salida del entrenador y la goleada en la final acentúa aún muchísimo más esa impresión de fin de ciclo. Yo creo que Inzaghi salía acabado. Sí, porque además, pero sale tan inmediatamente como a los 2 días estaba ya en su nuevo club, claro, porque había Mundial de Clubes. Entonces es como una sensación de desbandada, ¿no?, de que se ha desintegrado el equipo. Es verdad. ¿Cómo ha pasado el verano por esas latitudes el Bayern, Alejandro? Bueno, el Bayern tiene un problema que se llama ausencia de Jamal Musiala, producida en el Mundial de Clubes, de hecho contra el Paris Saint-Germain. A partir de ahí hay que pensar en cómo ha planificado el verano del Bayern, en medio de dimes y diretes entre Max Eberl y Uli Hoeneß debatiendo acerca de quién debería llegar o no. Se habló en un principio de Nico Williams, que al final no fue. Luego llegó Luis Díaz. El último día de mercado, esa llegada no llegada de Nico Jackson, que al final se concretó en un fichaje. Pero aunque haya llegado Nico Jackson, la situación es que hay voces, y claramente es Uli Hoeneß quien está en contra de que Nico Jackson se quede permanentemente en el Bayern Múnich. En esa situación, Kompany tiene la obligación de hacer un buen papel en Champions, porque en Bundesliga no creo que tenga ningún rival. Está siendo completamente superior a sus rivales. De hecho, lo vimos... goleadas, todo ha empezado goleando todos los partidos. El día con el Hamburg, que es un recién ascendido, pero era uno de los partidos más esperados incluso para el Hamburg en su regreso a Bundesliga, y Kompany batió completamente a Paulsen en los banquillos, y con un Luis Díaz que se está erigiendo en el nuevo ídolo del Bayern Múnich en este inicio de temporada, con lo cual eso es esa Bundesliga a la que es gran candidato el Bayern, y a la que el resto de equipos en Alemania tienen que intentar pelear si pueden, porque luego tenemos el caso del Leverkusen, que ha sido otro verano también bastante intenso. Eso sí que ha sido desbandada ahí. Sí, sí. Bueno, estamos hablando del hecho de que Erik ten Hag llegó con el pie torcido a Leverkusen, no consiguió ganarse ni a los jugadores ni a la directiva, y todo eso terminó por implosionar antes del cierre de mercado. Y ahora con Kasper Hjulmand la situación parece que es un poco mejor. El equipo está rindiendo a buen nivel. Vamos a ver qué deparan las siguientes jornadas de Bundesliga, porque será importante ver si este Leverkusen, en el que Grimaldo, no sé si coincidiréis conmigo, se está descubriendo como el lanzador que debe tener la selección española en el Mundial 2026. Vaya si todo va bien. Más que lo tiene complicado con Cucurella, Sí, pero al menos para lanzar las faltas, porque creo que se está siendo el mejor lanzador de faltas de Europa en este momento. Ante el Copenhague, golazo. Y luego también 2 goles en Bundesliga que logró hace una semana. Más allá de eso, el Leverkusen tiene este problema para ver si puede mantener ese ímpetu competitivo
que tenía bajo Xabi Alonso, porque por detrás viene un Eintracht Frankfurt que bajo las órdenes de Dino Topmöller y en un verano en el que Ekitike ha salido hacia Liverpool por una transferencia récord, como siempre aquí Marcus Klose ganándose una estatua en la ciudad de Frankfurt por todos los traspasos que ha logrado, porque no solo ha sido Ekitike, si recordamos los Marmus, los Kolo Muani, ha dejado una buena cantidad de millones en el equipo. Y ahora han encontrado a la nueva estrella, que es Can Uzun, el internacional turco que le ficharon procedente del Nürnberg. Y está siendo ahora el gran descubrimiento que lo hemos visto tanto en Bundesliga como en Champions el pasado jueves contra el Galatasaray. 5-1 y siendo el mejor del partido de las Águilas en el debut en Champions. Con lo cual, si bien el Bayern es el favorito, el Eintracht Frankfurt y el Leverkusen pueden pelear o intentar hacerle cosquillas, aunque lo veo más complicado de lo que parece. Pero Ale, ¿no da la sensación de que es verdad que se han reforzado en defensa con Jonathan Tah, que el equipo de Kompany está desequilibrado en el sentido que tienes un montón de delanteros, porque Harry Kane, Luis Díaz, Olise, bueno, tienes ahí para escoger arriba e incluso también centro del campo más creación, ¿no? Pero claro, si falla, por ejemplo, Kimmich o Goretzka en el centro del campo, más contención y atrás los laterales, o sea, da la sensación el Bayern que no ha acabado de colmar ese gap que hay entre jugadores top en defensa y en ataque, ¿no? Sí, pero hay una cosa curiosa con Vincent Kompany que a mí me ha sorprendido, que es como la gestión del vestuario, porque el otro día en Champions se vio que Jonathan Tah no estaba haciendo una buena primera parte contra el Chelsea, estuvo en varios momentos superado por las circunstancias y Vincent Kompany le cambió absolutamente por Kim Min-jae, que tuvo un año plagado de dudas el año pasado. Y Kim Min-jae no solo fue más solvente que Tah, sino que se convirtió en un jugador que respondió muy bien habiendo perdido el estatus de titular. Con lo cual eso te dice mucho de cómo Kompany ha conseguido cambiar la mentalidad de un año a otro a jugadores que en teoría iban a ser de un rol más secundario, como les tiene enchufados. Y luego en el mediocentro la clave es que yo creo que la era de Kimmich está por acabar y van a hacer la era de Pavlovic, porque está siendo un jugador que va a ser seguramente el hombre del mediocampo del Bayern en los próximos 5 o 10 años, y es un jugador que ya estamos viendo que está tomando galones y los está asumiendo muy pero que muy bien. Alejandro, ¿tú qué opciones le ves a la Bundesliga de repetir lo de hace 2 años cuando consiguió la plaza extra de Champions, siendo uno de los 2 mejores? Lo veo muy difícil porque aún habiendo hecho una primera jornada en la que ninguno de los equipos ha perdido en Bundesliga, porque si vemos los resultados, tanto Dortmund como Leverkusen empataron y Eintracht Frankfurt y Bayern Múnich ganaron, veo que es muy difícil por lo que les viene, porque por ejemplo no veo al Dortmund compitiendo a un gran nivel en Bundesliga ni en Champions por las luchas internas que hay en el equipo, la descompensación en la plantilla, la falta de liderazgo de Niko Kovac. Me cuesta ver al... Perdón, Alejandro, o sea, tú no puedes ir ganando 2-4 en Turín ante la Juventus y perder 2 balones en salida de balón y que sea al minuto 93 tener tú el balón y no irte al banderín de córner o que no se juegue más. O sea, esto en Champions es de locos. Sí, hablando imperdonable. El de 4-4 entre Juve y Dortmund, la primera jornada de Champions. Pero peor aún para mí es que se vio desde el primer partido. No puedes ir ganando 1-3 ante un San Pauli y dejar que te remonten en los minutos finales del partido. Es que ya ahí deberían haber saltado las alarmas para el Borussia Dortmund. Vale que aún le faltaban fichajes en ese momento, que luego llegó Chukwuemeka, que luego llegó Anselmino, pero le han faltado cosas. Y luego el mercado de fichajes del Borussia Dortmund es para hacer muchas preguntas. ¿Por qué se ha fichado un Fabio Silva que no sabemos cuándo va a volver a jugar? ¿Por qué Chukwuemeka no está al nivel que se esperaba y se ha apostado una cantidad de dinero importante por él? Anselmino es el único jugador de los que ha llegado que puede tener continuidad en este sistema de Dortmund, pero todos sabemos que tiene fecha de vuelta a Londres. Así que son muchas preguntas que tanto Sebastian Kehl como Lars Ricken deben responder. Y Joe Bellingham, que no fue titular ni siquiera contra la Juve el otro día, que yo creo que también es una patata caliente, ¿no? Esa es otra, el tema de Joe Bellingham, que está por ver por qué Niko Kovac no le da
una mayor presencia en el equipo. Bueno, nos falta Inglaterra. Sí, pero vamos a aprovechar a despedir a Alejandro, que sabemos que tiene ahí faena, ¿no? Y así le dejamos un poco, que ya nos han analizado los alemanes. Así que, Ale, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada. Nada, chicos, nos escuchamos pronto y para seguir aquí hablando de Bundesliga y de lo que da de sí el fútbol alemán. Gracias, Ale. Gracias. Un abrazo, chicos. Chao. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Que no, David. Decía, nos falta Inglaterra, el imperio de los 6 equipos en Champions este año, nada menos. 6. Es que nos hemos olvidado ya de esto. No ha perdido ninguno en la primera jornada, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, es que El Newcastle contra el Barcelona es el único. Y el resto buenos resultados, la verdad. Y el Chelsea perdió contra el Bayern también. Es cierto, es. Bueno, la historia, para mí, grandes favoritos aquí son Liverpool y Arsenal, obviamente, con dos caminos distintos. El Arsenal lo que ha intentado es mantener el bloque, la línea y mejorarla, sobre todo dotarle de mucho más recursos en cuanto a fondo de armario, blindarse ante las lesiones que ya están empezando a suceder de nuevo este año. Eso se lo tiene que hacer mirar Mikel Arteta, pero me parece que es un equipo igualmente sólido, que la llegada de Gyökeres era absolutamente fundamental y por fin la tiene. Parecía que iba a tener hasta overbooking ahí con Havertz, con Odegaard, etcétera, pero lo de Odegaard es tremendo y lo de Havertz también. Lo de Odegaard, por querer volver a jugar antes de tiempo, se ha vuelto a estropear el hombro, y Havertz otra vez empieza la temporada. Todo el mundo hablaba de que había hecho un cambio físico, de que había mejorado mucho todas las métricas, etcétera, y a las primeras de cambio vuelve a lesionarse, cuando parece que Havertz este año podía tener otro rol un poquito por detrás del delantero, no que era el original suyo en teoría, ese de falso 9 o de media punta. Y luego la llegada de Zubimendi me parece un acierto absolutamente espectacular. Le ha dado mucho al Arsenal en el centro del campo, que ya tenía jugadores como Declan Rice, como Merino, como Odegaard. Hay 4 titulares en el centro del campo, 4 estrellas para mí en el Arsenal ahora mismo, y solo pueden jugar 3, así que por ahí va a tener que manejarse un poco Mikel Arteta. De hecho, es que me hace gracia porque estaba revisando estos días unas declaraciones de Arne Slot el año pasado. Sabéis que estuvo persiguiendo todo el verano Liverpool a Zubimendi. Y hubo unas declaraciones durante la temporada con Jamie Carragher en las que se deshacían elogios a Zubimendi. Él decía, bueno, ya sabéis, no voy a decir quién, pero sabéis todos que es bastante público que hemos estado buscando un jugador este verano para el centro del campo, porque hacía esto. Sobre todo hablaba de cómo es capaz de, sacando el balón jugado, hacérselo llegar a los de adelante, que tiene ese talento especial, además de la época, el tema defensivo, los goles que ha marcado, etcétera. Me parece que le da mucha profundidad al equipo. Es una mejora clara. Calafiori también le está dando una alternativa buena, porque el año pasado estuvo lesionado la mayoría de la temporada. Mosquera en defensa, que lo hizo Mosquera muy bien. en defensa, justo cuando se ha lesionado uno de los dos centrales que parecía intocable. En Inglaterra se llevan las manos a la cabeza, porque Mosquera ha costado, ahora de memoria, 16 millones de libras. Eso para Inglaterra claro, es como ir al todo a 100 a comprar, ¿sabes? Y es un futbolista muy bueno. A mí, Jesús, se habla mucho del Liverpool. Creo que se habla más de que el Liverpool ha gastado esos millones que decía por Ekitike, sobre todo por Isaac, ¿no? Pero viendo el gasto neto, ventas... son 200 millones. Es el Arsenal el que más ha gastado, y yo no sé si a Arteta le va a pesar esa presión, entre comillas, porque siempre la ha tenido, pero más que este año yo creo que es el que Arteta tiene que ganar algo sí o sí. Es que ya toca, es lo que iba a decir, ya toca, ¿no? El trust the process yo creo que ya es un poco trust the money, o sea, ya ser segundo y ser segundo en todo... Ya tienes lo que decías tú, hasta Gyökeres, que es la pieza que te faltaba, más Zubimendi, que es un fichajazo, yo creo que ya toca. Sí, pero ya el año pasado, antes del verano, de este verano de tanto gasto, ya se decía que, hombre, Arteta, el Arsenal debería empezar a pensar en ganar algo, porque si hasta aquí está el Palace, ha ganado la FA Cup, etcétera, ¿no? Y ha sido un poco el meme del verano, ¿no? Lo de el Arsenal y Arteta que no consiguen ganar nunca. O sea que sí, desde luego que la presión y la responsabilidad la tiene ahí. Pero fíjate, lo del gasto de Liverpool es interesante, Mario, porque si te miras el gasto neto, son más o menos en euros 200 millones, porque ha gastado 500 y ha vendido por 300. Pero correcto. Es que el año pasado ya había vendido por 50 y no había gastado. Es decir, que en los 2 últimos años el gasto neto del Liverpool es menor que el del Real Madrid.
es, si no menor, es igualado que el del Atlético de Madrid. Obviamente mucho menor que el del Arsenal, incluso que el del City. Y Arnold ha salido gratis. Sí, bueno, entre 5 o 10 millones, ¿no? Bueno, depende de quién le preguntes. Para jugar pero el sí. Mundial de Clubes, pero sí. Exacto. Pero sí ha vendido mucho el Liverpool y bien. Con lo cual, por ahí, bueno, pues ha sabido moverse bien. Es verdad que también te digo una cosa, que aún así se ha gastado 200 millones de euros. Ni los mejores sueños húmedos de Klopp se gastaban en un año 200 millones de euros. Yo creo que Jürgen Klopp debe estar pensando, vaya, me voy yo, y de repente el equipo que era siempre tan austero ha sacado la chequera a lo grande. Darwin a Isaac, ¿no? Un poquito. Claro. Y luego de Darwin a Isaac y Ekitike. Más Florian Wirtz, más, sí, en fin, es un cambio bien grande, ¿eh? Yo, de Darwin Núñez, por cierto, recordar que es que yo creo que empezó ya muy mal, con mal pie, porque llegó a la vez que Haaland al City. Todo el verano las comparaciones eran Darwin contra Haaland. A ver quién va a hacerlo mejor. Claro, es que eso ya era empezar con el 3-0 en contra encima. Y Darwin, que es un futbolista que ha peleado mucho, que tiene un poderío físico que en muchos aspectos del juego es fantástico, pero la finalización siempre le ha fallado en el Liverpool. Y yo siempre lo dije, además lo dijimos en directo en Onda Cero aquel día, el día de la famosa tanda de penaltis contra el Paris Saint-Germain en Champions. Aquel día para mí se acabó la carrera de Darwin Núñez en el Liverpool, y efectivamente así ha sido. Hemos hablado, aunque sea mínimamente, del Manchester City, de Liverpool y Arsenal. Los otros 3 en Champions son el Chelsea, el Newcastle y el Tottenham, campeón de Europa League, de Thomas Frank. De los 6 que juegan en Champions, ¿cuántos, según tú, se meten entre los 8 primeros? No es fácil, pero es que yo es que creo que se pueden meter perfectamente 3 o 4. Es decir, yo cuento con Liverpool. Es que hay muchos equipos, muchos equipos buenos en la Champions para solo 8 puestos, pero yo creo que Liverpool y Arsenal cuento con que sí. A mí el Tottenham me gusta mucho, me parece que es un equipo que va a competir muy bien con Thomas Frank, que es un entrenador que me encanta, que lo ha hecho muy bien en el Brentford. Y luego está la duda del cuarto, el Chelsea, vamos a ver, porque ha empezado dando signos un poco contradictorios la temporada. Yo creo que mínimo... el Mundial de Clubes, hay que exacto, sí. Yo creo que mínimo 3 o 4, no descarto que sean más, pero el City es otra absoluta incógnita este año. Liverpool, Arsenal, Tottenham, y de ahí para arriba. Hombre, se podría meter los 6 porque por capacidad tienen, pero me parecería raro, la verdad. La gran incógnita, yo creo que ahí puede ser Newcastle con el amigo Voltemade, que ha acabado ahí un poco de rebote y que está un poco más. Y de Francia, Manu, porque el año pasado tuvimos al Brest, que se coló ahí entre los grandes. Hemos visto un gran Olympique Marsella compitiendo en el Bernabéu, que al final acabó perdiendo. ¿Podéis meter a alguien más del París entre los 8 primeros? Que bueno, hay que ver si yo lo veo muy el París el año pasado tuvo que jugar eliminatoria. Sí. El París el año pasado estuvo 2 o 3 jornadas fuera, prácticamente. No, yo lo veo muy difícil. Yo creo que esta primera jornada hemos visto además un poco la realidad de los dos equipos. El Olympique de Marsella a mí no me parece mal equipo, con De Zerbi como entrenador. Perdió a Gabiot por... Bueno, yo creo que entre la pelea que tuvo y que yo creo que el club también vio que no iba a renovar y que se iba a ir gratis y aprovecharon para traspasarlo, al menos yo lo veo así. Ha fichado bien, Paisao no hemos visto mucho, Facundo Medina me parece buen fichaje, Pavard también, Aguerd, el central venido del West Ham, estaba haciéndolo muy bien, no jugó contra el Madrid por protocolo de conmoción porque se había dado un golpe en la cabeza, y sobre todo que mantuvo a Greenwood y a Aubameyang. Me parece un buen equipo, aunque ha empezado un poco flojo. En Ligue 1 sobre todo lleva dos victorias, o sea, lleva 6 puntos de 12, porque fichó muy tarde, porque le vino toda esa vorágine con Gabiot tarde y porque tuvo que fichar muy tarde. Sin embargo, me parece un buen equipo. No creo que vaya a entrar entre los 8 primeros, pero no me parece mal equipo, me parece un equipo que puede ser molesto, y sin embargo el Mónaco lo veo muy al revés. El Mónaco, que teóricamente ha empezado mejor, que lleva 9 puntos de 12, si lo miras... de los 9 puntos, 6 son con victorias por un gol de diferencia, con un gol marcado en el último minuto contra equipos con 10. Se han ido jugadores
como Benseguir, que a mí me gustaba mucho, el extremo, Singo, que se ha ido al Galatasaray por 30 millones, lo cual ya te demuestra un poco no dónde está la Liga a nivel económico este año, por el hecho de, sobre todo, de no tener un difusor que haya pagado por los derechos. Se ha ido Magasa también. Y luego ha hecho esos 2 fichajes interesantes, voy a decir, por no sé cómo explicarlos, ¿no? Con Pogba y con Ansu Fati. Ansu Fati marcó, pero fue un gol un poco que se encontró, porque el equipo ya iba perdiendo 4-0. Y me parece un equipo que Adi Hütter, el entrenador, no sabe sacarle partido. Todo lo contrario, por ejemplo, que el Marsella. Yo creo que el Marsella sí tiene un entrenador de primer nivel. Yo creo que pueden entrar en el playoff que haya después, seguro. Y luego ya a partir de ahí, francamente, yo al Mónaco lo veo muy mal. Marsella tal vez pueda dar una sorpresa, depende del sorteo. Pero yo creo que como el año pasado, ¿no? Que sí se colaban equipos, pero luego el recorrido fue muy corto. Al fin y al cabo, luego lo único que estaba en cuartos era el PSG y yo creo que lamentablemente va a ser un poco así este año también. Y cierro con el resto de italianos. Mientras os doy tiempo para que penséis quién puede ser la sorpresa en esta Champions. Si pensáis que el Bodo Glimt puede clasificar a la siguiente fase. Nuestro equipo fetiche del Círculo Polar Ártico. El equipo más septentrional en jugar una fase de grupos a la fase Liga de Champions League, más allá del Kairat Almaty que está en China. Pero de Italia resumo muy rápido que creo que el Napoli se ha reforzado bien a pesar de la baja de Lukaku, que lo va a tener fuera prácticamente toda la primera mitad de la temporada, con Højlund que hablábamos, también Noah Lang, que todavía tiene que exportar. De Bruyne creo que, más allá de que Conte el otro día le hizo el feo de cambiarle en su casa a los 20 minutos después de la expulsión de Di Lorenzo, creo que se está juntando bien con McTominay. Veo al Napoli con, al menos en este inicio de temporada, con opciones de meterse entre los 8 primeros por calendario y por cómo puede competir, y desde luego es el rival que veo más en forma ahora mismo en la Serie A. Esto cambia mucho, la Juventus ha empezado muy bien, la Juventus se ha renovado en ataque completamente, no llegó Kolo Muani al final, Manu, pero... se ha renovado, pero el que marca es Vlahovic aún. Y el que, sí. Claro, el que se iba a ir. Doblete, el que se iba a ir, que estaba prácticamente en la lista de transferidos. Ha llegado Openda, ha llegado Zegrova, que es un futbolista muy interesante para el ataque. Y es verdad que también ahí defensivamente tienen que aguantar ahí un poco con Kelly, que fue el autor del gol el otro día contra el Dortmund, con Gatti, con Bremer, que vuelve, que es el gran fichaje de la Juve, entre comillas, porque el año pasado estuvo lesionado y es un central brasileño que probablemente Ancelotti lo tiene que llamar para Brasil, porque si está en forma físicamente es demoledor. Hombre, yo creo que la Juve entre los 8 primeros no se mete, pero sí que clasifica y que puede estar ahí compitiendo con meterse entre los 3 primeros de la Liga, sobre todo como ha empezado en Serie A. Y el cuarto italiano es la Atalanta, que con el cambio de entrenador se fue Gasperini, para el que no se haya entrenado todavía. Han traído a Ivan Juric, que puede sonar un poco raro porque viene de salir rebotado mal de la Roma, descendió con el Southampton, si no me equivoco, Jesús, ¿no? Sí. Creo que. Y bueno, en el Torino tampoco lo hizo muy bien, pero en su etapa en el Genoa fue quien relevó a Gasperini y lo hizo muy bien. Es lo más cercano como entrenador que hay en Italia a la idea de Gasperini. Por eso se ha elegido por él, que tiene la difícil misión de ver qué pasa con Lukman, que estuvo en rebeldía medio verano, que tiene la difícil misión de mantener el estándar físico muy alto, que es lo que hacía Atalanta competir, y de momento sí que será que ganó algún partido en Serie A, pero el nivel ha bajado y yo veo a Atalanta incluso quedándose fuera de los 24 primeros, vamos a ver. Pero mi apuesta es que Inter y Napoli, uno de los dos se mete entre los 8 primeros y los demás, o sea, el que no entre de esos dos y la Juventus entre los 24. Y para ir cerrando, yo creo que hay que hacer un pronóstico que me parece difícil, es complicado. Os voy a pedir vuestro top 3 de favoritos en la Champions. Tienes que dejar fuera muchos equipos que son favoritos y candidatos claramente. Manu. PSG, por motivos obvios. Arsenal, a mí me pareció y me gustó contra el Athletic Club y me parece que tiene un equipazo y que ya toca. Y voy a meter al Real Madrid porque me da la impresión de que está en esa dinámica de que están cometiendo muchos errores y haciendo cosas aún mal y aún así están sacando los partidos adelante, y me parece que es una mezcla entre ese Madrid de la Champions y un paso adelante en cuanto a preparación, modernidad del equipo y forma de jugar con Xabi Alonso. Sí, Madrid tiene la ventaja de que está pasando, como dices, el momento complicado de la temporada anterior sería porque viene de jugar Mundial de Clubes, porque cambia entrenador y lo está sacando adelante, mal que bien, y eso es muy importante cuando estás todavía un poquito, en teoría, en pañales. Mario. Liverpool número 1,
por los refuerzos que tiene, y creo que aunque está viviendo una etapa de transición un poco de juego que ya nos lo he heredado de Klopp, creo que es muy peligroso para Europa, como juega para Europa, y ese cambio de delanteros le puede dar lo que le faltó el año pasado en esa eliminatoria contra el París. Yo creo que si se repite con esta plantilla el Liverpool pasaría, pero bueno, es un fútbol ficción. Para mí el Liverpool favorito, detrás el París, por supuesto, porque es el equipo que mejor ha jugado en Europa el año pasado, y el tercero voy a poner el Arsenal por los fichajes que ha hecho y porque se fue semifinalista el año pasado. Sí, semifinalista, y como dices, yo creo que tanto el Liverpool como el Arsenal, más el Arsenal, perfectamente pudieron pasar ante el París. Contra el Liverpool es verdad que la vuelta fue distinta y que fue a penaltis, pero también hay que reconocer que en el partido de ida en París, claro, yo recuerdo que fue una avalancha del equipo de Luis Enrique. Mis tres son a lo mejor un poco más llamativos, pero yo digo Liverpool, Arsenal y Barcelona. Me parece atrevido por mi parte dejar fuera al Paris Saint-Germain, desde luego, pero es que, como digo, yo creo que el año pasado tuvo el Paris Saint-Germain momentos de juego altísimo, de lo mejor de Europa, y momentos en los que acierto, llámale fortuna, llámale una mezcla de todo esto, le mantuvieron vivo en la competición, con lo cual, y el Barcelona todo lo contrario. Yo creo que el Barcelona es el equipo que el año pasado que menos rendimiento le sacó a los méritos que hizo en la Champions League, porque méritos y también tuvo una mezcla al revés que el Paris Saint-Germain, tuvo una mezcla de mala suerte, de méritos defensivos, y yo la única duda que me deja en el Barça es la baja de Íñigo, cómo la van a suplir, porque es verdad que es un equipo que toma riesgos. Me da la sensación de que el de Flick va a darle un poquito menos al diapasón este año en el tema del riesgo defensivo, y eso para la Champions le puede venir bien. O sea que yo lo tiro por ahí. Bueno, perfecto. No sé si queréis dar alguna sorpresa que quedaba ahí en el aire, si queréis meter ahí a que se mete el Saint Gillois o alguno ahí raro, el Bodo Glimt, y cerramos. A mí me gustaría que se metiera el Bodo Glimt, la verdad, en la siguiente ronda. Entre los 8 es casi imposible. Pero sí, en cuanto a posibles sorpresas, aunque no sean tanta sorpresa, yo vería posible un Tottenham apareciendo en semifinales. Ponte, ya no te digo obviamente, algo así, que el Tottenham llegue muy lejos, porque me parece que es un equipo con buenos fundamentos para competir, sobre todo una vez que llegan las eliminatorias. Va a ser un equipo duro de roer. Tottenham yo creo que tiene razón. Mira, yo voy a meter a la Juventus en ese mismo nivel de, no voy a decir que llegue no como el Inter los últimos 2 años, pero sí de que se pueda llevar por delante algún favorito en algún cruce. No sé por qué, me han gustado ciertas cosas, y Tudor me gusta mucho. Y Marsella, yo creo, pero a un nivel mucho más bajo. Es decir, yo creo que Marsella, más allá de cuartos, no, pero bueno, igual que te toque un equipo que teóricamente sea mejor y que le pueda eliminar. Pero bueno, eso igual me tira un poco más el hecho de vivir en Francia. Pero la Juventus sí la pongo ahí. Bueno, y yo creo que el Bruges, que lo hemos visto en la primera jornada, se mete entre los primeros 24 y que puede avanzar, que ya lo hizo el año pasado eliminando a Atalanta. En fin, que a ver qué pasa. Tenemos mucho tiempo de hablar de Champions. Manu, muchas gracias por estar en este primer programa de Onda Fútbol. Sin Venegas. Un placer, como siempre. Sí. Vamos a disfrutar de un lluvioso París ahora. A disfrutar. Y ahora, antes de irnos, tenemos el primer capítulo del curso de Historia Futbolística, este sí que sigue, de Víctor Gómez Muñiz. Hoy empezamos la temporada con una historia que mezcla la memoria, la culpa, el dolor y quizás la posibilidad de redención. Corría el otoño de 1991. Las tensiones en la casi desintegrada Yugoslavia se habían vuelto insoportables. Croacia había declarado su independencia, el Ejército Popular Yugoslavo, compuesto por fuerzas de Serbia, Montenegro y de otras repúblicas y territorios, actuaba para contener ese proceso. El 1 de octubre de 1991 comenzó la ofensiva formal sobre Dubrovnik. Desde tierra, mar y aire, las fuerzas yugoslavas avanzaron hacia la franja costera y las regiones adyacentes, cortando rutas, estableciendo posiciones y preparando el terreno para lo que sería un gran asedio. Montenegro jugó un papel significativo.
especialmente mediante reservistas y unidades de la defensa territorial, colaborando con el ejército yugoslavo. Estimaciones y estudios posteriores indican que alrededor de 7.000 reservistas montenegrinos participaron en este ataque a Dubrovnik. El asedio duró hasta mayo de 1992, pero los momentos más brutales vinieron los primeros meses. Bombardeos constantes de artillería, ataques aéreos, disparos desde el mar y bloqueos navales que evitaron que la ayuda y el suministro externo llegaran a la ciudad. Se afectó gravemente a la ciudad amurallada, patrimonio de la humanidad, así como a los servicios esenciales de comunicaciones, agua y electricidad. Las consecuencias humanas y materiales fueron devastadoras, entre 82 y 87 civiles muertos, además de numerosos heridos, gran parte del centro histórico destruido, muchos edificios públicos, privados y monumentos, decenas de miles de desplazados. Dubrovnik quedó aislada por tierra y por mar. Este asedio no fue un simple hecho militar, sino también una campaña política para dar una lección de las relaciones públicas, una herida para el orgullo croata y un momento clave en la construcción de las narrativas de lo que fueron las guerras de Yugoslavia. Pasaron los años, pero el recuerdo aún persiste. Pero algo cambia para las nuevas generaciones. En el partido de clasificación para la Copa del Mundo entre Croacia y Montenegro, que se jugó en el estadio Maksimir de Zagreb hace unos días, los aficionados montenegrinos desplegaron una pancarta muy significativa que decía algo así, que se podría traducir como: desde Lovćen la helada clama perdón por Dubrovnik. ¿Por qué Lovćen y qué significa esta frase? Se trata de un monte simbólico en Montenegro, íntimamente ligado con la identidad cultural y espiritual montenegrina. El verso tiene raíces antiguas, ya que durante los bombardeos hubo protestas en Montenegro. Algunos ciudadanos, poetas, movimientos civiles alzaban la voz contra la guerra. Y utilizando esta imagen poética del hada, una gran escultura que hay en el monte, llorando, claman perdón por los horrores padecidos en Dubrovnik. El acto fue sencillo, pequeño en escala, unos 200-250 aficionados, pero muy cargado de significado, un reconocimiento tácito de culpa y un puente simbólico hacia la reconciliación. La historia no cambia, los hechos ocurrieron, pero estos gestos importan y tienen el poder de sanar y de abrir caminos donde hubo heridas. Una pancarta no borra los muertos, no reconstruye las casas derruidas, no trae de vuelta a la infancia robada por la guerra, pero puede decir: reconocemos lo que fue, sentimos lo que ocurrió y lo lamentamos. Y es algo que muchas víctimas buscan: ser vistos, escuchados y que el dolor no sea ignorado. Bueno, pues esa era la primera lección de nuestro profesor particular. Bueno, Mario, ha salido, ¿no? Más o menos, hemos sobrevivido al final. El programa está. Está. Hemos intentado analizar ahí un poquito los favoritos de Champions, a ver cómo va la temporada. Vamos a tratar muchas cosas, ¿eh? Esta temporada igual que no están tan pegadas con la actualidad, así que a ver qué tal os parece esta temporada de Onda Fútbol. Vamos a intentar buscar también la gente que está por ahí trabajando en el fútbol, que es mucha y muy buena. Bueno, pues nada, hacemos hasta aquí el primer Onda Fútbol de esta temporada 25-26. Mario, la semana que viene nos vemos, a ver qué pasa en la Europa League. Esa va a ser otra historia. Ese buen viaje allí para Alemania, para seguir al Celta contra el Stuttgart. Recordad, chicos, queremos que este año nos sigáis más en redes sociales. Los programas están en todas las plataformas de podcast, en ondacero.es, por supuesto. Estamos en Instagram, en Facebook, en X, anterior Twitter, estamos en todos lados, así que buscarnos con Onda Fútbol. Y en YouTube, que yo me gasto una pasta en el barbero, no para nada, ¿eh? Que nos podéis ver y así criticar. Y recordad que esto sale todos los lunes en torno a la 1 del mediodía en ondacero.es. Adiós, hasta mañana. Buena semana.